Antropología y otras tonterías, un podcast de divulgación y entretenimiento donde Gustavo y Braulio, un par de antropólogos, debatimos temas de actualidad, recomendamos películas, libros y otros artículos de interés. Todo con una pequeña dosis antropológica. Una cordial bienvenida a nuestro capítulo 1 titulado Extranjeros y tribus modernas. En nuestra primera sección del podcast titulada Tabú, conversaremos qué papel tiene hoy el extranjero en lo que podemos llamar tribus modernas. La antropología cultural, como ciencia dedicada a entender a los seres humanos y el impacto de una cultura sobre estos, ha estudiado la noción de la otredad. Y aunque este término puede entenderse desde distintos enfoques, básicamente es la identificación de un otro diferente a mí y de mi comunidad, reafirmando mi propia identidad a partir de esa figura extranjera. Hoy día, ante la emergencia de distintos colectivos ideológicos, nos preguntamos, ¿qué lugar tiene la figura del extranjero? ¿Sabemos lidiar con ese otro en nuestros grupos identitarios? Para responder a la pregunta, empezaría con lo siguiente. Si bien en antropología solemos hablar del otro como ese sujeto que sufre algún tipo de exclusión, esos grupos llamados subalternos, siendo una de las figuras de mayor interés la del extranjero, entendida como migrante, yo le daría un giro al concepto y entendería al extranjero no solo como aquel que sale de su país en busca de un nuevo sitio para vivir, conocer o sobrevivir, sino también como la figura anómala o disidente, ese otro que no encaja con los modelos culturales de ciertos grupos. Y quizá valdría la pena señalar qué mierda es cultura y cómo nos afecta a la hora de querer integrar a un externo. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo. La presentación la hizo Gus y yo soy Brau. Estamos ahora debatiendo un tema importante, ya que tenemos como una noción popular de lo que es un extranjero y siempre lo vamos a entender como alguien que es de fuera del lugar donde vivimos, a donde nosotros pertenecemos, y el extranjero es el que no es de aquí, ¿no? Pero vamos a ampliar el concepto para ver que todos bajo ciertas condiciones estamos en una condición de ser extranjeros para otros. Y bueno, el tema de fondo es un tema interesante que de hecho dio origen a la ciencia antropológica, que es el tema de la otredad, ¿no? El tema del otro. Y, o sea, tenía que ver como una serie de temas previos para empezar a discutir el tema del extranjero, como lo decía al final de la presentación Gus, el tema de qué es la cultura, para partir de ahí empezar a definirnos en relación con el otro y definir nuestro yo, ¿no? Entonces sabemos que el podcast va a ser escuchado por antropólogos, personas interesadas, pero también por legos en la materia, ¿no? Entonces es común que cuando un antropólogo se presenta en una reunión, en amigos, familia, te preguntan, ¿no?, ¿qué es la antropología? Y se viene algo así como medio complicado de explicar, porque pues nosotros nos dedicamos a dar una explicación científica de la cultura. Y entonces ahí lo interesante es poder definir la cultura. Entonces, ¿tú qué dirías, Gus? Pero es que, por ejemplo, ahí, ¿qué podríamos hablar? O sea, ¿la cultura es algo bueno o es algo malo? O sea, ¿qué podríamos decir? Porque por un lado tenemos esta idea de que es algo que pues, nos ayuda a estar en colectividad, que nos ayuda a darle como sentido al mundo, pero al mismo tiempo puede generar cierta exclusión, ¿no? Por ejemplo, pensaba en un antropólogo como René Girard, que habla de la figura del chivo expiatorio, ¿no? Y es muy interesante su idea de cultura, porque él dice que pues, los grupos no se originan tanto por algo que tengan en común, sino más bien por situaciones que los hace estar en contra de otro grupo, ¿no? O que al crear un chivo expiatorio, al tener una figura distinta a la de ellos, es que pueden identificarse como grupo. Entonces ahí, ¿qué papel tiene la cultura? O sea, y yo pensaba en esto porque creo que todos los grupos ahora, ¿no? Generalmente cuando se habla de cultura, pues uno piensa en la cultura de un país o la cultura de grupos étnicos muy específicos, pero un poco también la idea de llamar como tribus modernas es que creo que ahora los grupos identitarios, grupos que defienden alguna causa, especialmente política, aunque no exclusivamente, también forjan una cultura, ¿no? Y si esto es así, yo entendería que es una forma de darle sentido al mundo, o lo que ellos buscan es darle sentido al mundo. Sí, respecto a esta pregunta que hacías de si la cultura es algo bueno o malo, podríamos comenzar diciendo que la podríamos entender fuera de una valoración moral, ¿no? Es decir, no es buena, no es mala. O sea, es el sentido que le demos al uso del término
lo va a definir si tiene un uso, bueno, o sea, si lo usamos para bien o para mal, ¿no? Y en efecto creo que se ha utilizado históricamente el concepto de las dos maneras, ¿no? Los ejemplos de que se ha utilizado el concepto como algo bueno es cuando pues la antropología, los antropólogos en sí han influido mucho en la conformación política de la idea de la patria, ¿no? Históricamente, en la formación de los estados nacionales se ha utilizado la noción de las tradiciones, las costumbres, lo que somos nosotros, nuestro ethos, para la definición como de las tradiciones o las identidades nacionales, ¿no? Pero eso también, o sea, digamos, puede ser un uso bueno, pero también, o sea, tiene un lado perverso, ¿no? O sea, el uso malo que se le ha dado a la cultura es que es un término que genera exclusión, ¿no? O sea, genera procesos identitarios en los cuales reafirmamos un yo colectivo que al final lo que termina generando es una exclusión por diferenciación. Entonces, puede haber cultura puede haber cultura sin exclusión, o puede haber identidad sin exclusión. No, o sea, creo que el concepto de identidad es inherente a la exclusión. O sea, me identifico con lo que soy y también me identifico con lo que no soy. Entonces creo que es natural al ser humano el ser excluyente. O sea, los procesos sociales, o sea, la conformación de las sociedades fue gracias a... o sea, la organización social se dio gracias a al principio de exclusión. O sea, por ejemplo, la organización por diferenciación sexual de trabajo, algo así. Unos hacen lo que los otros no pueden hacer, ¿no? Entonces es inherente y digamos que es como que natural. Lo que tenemos que aprender, pienso yo, es a convivir con la diferencia, ¿no? Esa es una... o sea, la noción del otro, o sea, el contacto de unos con otros, para la redundancia, obviamente va a generar un principio de otredad o exclusión. Entonces vamos a distinguirnos nosotros de los otros, y lo que va a dar como consecuencia es inherentemente conflicto, ¿no? Creo que parte de la noción del otro es que siempre va a generar una relación de conflicto. Ahora, lo que preguntas al principio, ¿la cultura es buena o mala? Aquí también podemos preguntarnos, ¿el conflicto es bueno o malo? O sea, ¿qué uso le vamos a dar al conflicto? Y por ejemplo, ¿qué podemos pensar? O sea, generalmente estos como grupos identitarios e ideológicos tienden, no sé, a tu punto de vista, a hablar mucho de la idea de la colectividad, ¿no? De estar siempre en colectivo y estar en conjunto. Pero, por un lado, me ponía a pensar un poco los escritos de Max Gluckman cuando habla de la antropología y el conflicto. En África específicamente es donde él se centra. Y una de las cosas que él dice que me parecen muy interesantes, ¿no? Es que ciertas tribus, ¿no? Que él retoma también el caso de los Nuer, que es una de las figuras como digamos, emblemáticas en la teoría antropológica para grupos de estudio. Y los Nuer son como... sujetos de estudio, ¿no? Y lo que logra ver Max Gluckman es que ellos tienen como cierta amistad, o que llegan a tener como una mayor alianza porque necesitan esa alianza. O sea, necesitan la alianza de, por ejemplo, poder ser amigos y poder tener acceso a cierto río, ¿no? Y por lo tanto, los medios materiales y ecológicos los hace tener ciertas alianzas. Sin embargo, lo que decía Max Gluckman es como internamente entre las tribus pueden como golpearse con un palo, pero no con una lanza, ¿no? La lanza la usan solamente contra otras tribus, y eso es incluso por cuestiones de supervivencia, ¿no? O sea, si se mataran entre ellos, pues les daría menos posibilidades de sobrevivir. Entonces, al final, creo que la colectividad, a pesar de que muchas veces y entre estos grupos pueda como romantizarse, pienso que también es una forma, por un lado, de supervivencia y de adaptación, pero es una adaptación que aunque se quiera romantizar, no deja de tener este principio de exclusión, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el término de la exclusión esté siempre presente, ¿no? O sea, mientras que en las tribus es como vamos a matar al otro o al que nos amenace a nuestro bienestar. Por el otro lado, esa amenaza de tratar de eliminar al otro
aumenta el grado de coerción interno, ¿no? Entonces creo que eso que describía Max Gluckman en su momento sobre ciertas necesidades ambientales para solidarizarse y estar en comunicación y tener ciertos lazos de amistad, ahora se reproduce en estas como tribus modernas, por así de llamarlo, ¿no? En grupos que se atacan entre ellos, que hay como esta cierta polarización entre ciertas ideologías, e incluso es algo bastante interesante que casi siempre en estos grupos suele darse la cuestión de no, pues es que esto no es verdadero tal cosa, ¿no? O sea, como que cuando una persona se ve decepcionada o ve que una persona no cumple como las expectativas de lo que él considera debe ser la bandera, se le llama no, pues él no es verdadero tal, o él verdaderamente no pertenece a tal. Y entonces siempre hay esta distinción, ¿no? De lo que queda dentro y lo que queda fuera, y que así es como se están reproduciendo muchos grupos. Y eso me parece que tiene problemas como muy emergentes en nuestros días, pero al mismo tiempo nos pone en una situación. También pensaba, por ejemplo, en Zygmunt Bauman, cuando habla de las cuestiones de la tecnología y de cómo ahora nos estamos separando. Y aunque me parece que Bauman es un poco melodramático a la hora de pensar esas ideas, creo que tiene algo a favor, ¿no? Que es como decir, la tecnología hoy en día nos hace estar como más distantes. Pero Max Gluckman decía, en ciertos momentos la agricultura, la pesca, que era como la tecnología en ese punto, nos hacía estar más unidos porque así lo necesitábamos. Pero ahora que yo quiera estar como cercano a alguien, no es algo que me dé una pauta de supervivencia. O sea, si en las ciertas tribus recolectoras y cazadoras yo me enemistaba con alguien, eso podría ir en contra de mi propia supervivencia del grupo. Pero ahora ya no. O sea, yo puedo eliminar a alguien de mi cuenta de Facebook y lo que sea, y mi vida continúa, ¿no? Porque la tecnología de ahora hace que estemos cada vez más individualizados, sin que eso implique algo bueno o algo malo, ¿no? Sino que es más bien una adaptación a los medios materiales actuales. Sí, aquí quisiera resaltar, hacer como una advertencia, que si se darán cuenta que tenemos cierta predilección por los estudios que tienen una base epistemológica materialista. Entonces, si se dan cuenta, ahorita en el pequeño speech que hizo Gus, y utilizó varias palabras que vamos a estar utilizando frecuentemente como supervivencia, adaptación, diferenciación, y que son básicas a nuestro entender. Y aquí pues podemos retroalimentar con ustedes en los comentarios para la conformación de la organización social. Entonces lo que comentaba ahorita Gus en referencia a grupos con una organización social tribal que responden o reaccionan de cierta manera para sobrevivir, y entonces aquí en este ejemplo que daba con los Nuer y los estudios de Gluckman, pues eso, o sea, utilizamos los mismos principios de convivencia, de generar acuerdos, pues sí, o sea, como bases identitarias para eso, para sobrevivir. Entonces pasa algo humanamente igual en todos los niveles de organización social, o sea, ya sea tribal o una organización como de un clan, una horda, o una sociedad tan compleja como la democracia, ¿no? Entonces el mismo fenómeno que vemos entre los Nuer y, no sé, los bosquimanos, que hay una diferenciación y que por cuestiones de supervivencia generan principios de exclusión porque sus recursos son limitados. Bueno, acá también se da algo similar, o más bien son los mismos principios, pero a un nivel, digamos, como de complejidad más, podemos decir, ¿no? Elevada, ¿no? Porque en las democracias, pues, el reto es la convivencia de la diferencia, ¿no? Entonces, o sea, la democracia, que solamente es un sistema de organización social que es posible y necesaria solamente bajo ciertas condiciones, como, pues, no sé, una cantidad de población bastante grande, y para poder organizarnos entre todos, pues inevitablemente van a surgir grupos con una diversidad de pensamiento. Y en este proceso de diversificación de pensamiento y de identidades es donde surge pues esta noción del extranjero. O sea, porque en todos esos procesos identitarios, o sea, lo podemos ver cotidianamente, no solamente son los espectros políticos de derecha, izquierda, centro, pero no se limita ahí, ¿no? O sea, hay elementos identitarios religiosos, de identidad
política en un sentido más amplio que el espectro político de derecha, izquierda, centro. Puede ser la identidad política como el feminismo, veganismo, antiespecismo, bueno, o sea, un montón de identidades políticas que van marcando muchas diferencias, van haciendo una serie de principios identitarios que van a definir quién es, quién no es. Y entonces pues se va ampliando nuestra diversidad de espectros políticos y que vamos generando pues un montón de identidades. Y si nos vamos dando cuenta, no es necesario ser geográficamente de otro lugar para ser un extranjero. O sea, somos un extranjero para los demás, ¿no? Tú, por ejemplo, has hecho como algún estudio, ¿no? Ahora que hablas del tema del veganismo y todo eso. Por ejemplo, acá mi colega ha hecho investigación o está indagando sobre el tema del veganismo y ha tenido como algunas experiencias allá en campo. ¿Cuál es tu visión, no? Por ejemplo, en este caso, más allá de lo que podrían como defender, que pues bueno, al final todas las defensas de alguna u otra forma son legítimas. Pero, ¿cuál ha sido tu experiencia? O sea, son grupos, o sea, porque son grupos que por lo general se presumen como, pues, pacifistas, ¿no? Que buscan como sentido de no agresión, porque, pues, ponen al animal como parte de su centro político, ¿no? Sería como, es algo interesante porque sería como el sujeto político, ¿no? Del veganismo, al menos esa sería como mi percepción. Pero, ¿cuál es tu sentir? O sea, hay un sentido de pertenencia, generan exclusión, o sea, esto que estamos diciendo y que a lo mejor está muy chido cuando hablamos de autores y Gluckman y todo ello, pero por decirlo así, entre muchas comillas, en el mundo real, ¿no? ¿Eso ocurre? O sea, ¿cómo ves tú, cómo ha sido tu experiencia con los veganos? Sí, ha sido curiosa. Primero me empezó a interesar los movimientos de luchas medioambientales y así es como fui centrándome. Ahí fui teniendo como una corrección en campo por parte de mis informantes al saber que el principio que persiguen ellos y ellas no es necesariamente una lucha medioambiental, no todos. Y es ahí cuando me fui dando cuenta que la comunidad vegana es un ejemplo bueno para abordar en este tema que estamos hablando del extranjero, de cómo vamos formando dentro de las sociedades, sobre todo las sociedades como democráticas, grupos que generan procesos identitarios que van generando exclusión. O sea, una de las cosas que preguntabas sobre la exclusión y identidad, o sea, generan mucha exclusión, ¿no? Ya que, o sea, uno de sus principios es el amor a los animales, pero sobre todo es el reconocimiento, más allá del amor, es el reconocimiento de las vidas no humanas como igual de válidas. Y entonces el primer principio de exclusión es, ¿piensas esto? Sí, ¿no? Sí, eres vegano. Si no, no eres vegano. Entonces, puedes tener una dieta basada en plantas, pero no pensar esto. Y entonces el primer principio de exclusión, ellos empiezan a hacer un proceso de diferenciación y dicen, esto no es ser vegano, ¿no? Entonces otro principio de exclusión puede ser el consumo, ¿no? O sea, puedes decir amar a los animales y puedes creer y pensar que hay una igualdad de valor o sea, la valía de todos los seres es igual y no tener un principio como de antropoespecismo, pero si consumes productos que fomenten no solamente la crueldad animal, porque no están enfocados solamente en la crueldad animal, que es una de las, o sea, como de sus primeras luchas, sino en general el uso. El uso y la noción de que el otro no humano es utilizable, inclusive a la hora de la tenencia de mascotas y demás, entonces no eres vegano. Y eso, o sea, empezaron a hacer una serie de categorías. Se empezó a generar, lo que decíamos al principio, un proceso cultural interesante porque sus nociones, sus concepciones, las significaciones que empezaron a hacer en su mundo, empezó a generar relaciones, bueno, maneras de relacionarse entre humanos y entre los no humanos. Entonces, o sea, lo que yo empecé a aprender de ellos es que pues, generan estos principios de exclusión a la hora de relacionarse, porque hay veganos que no conviven con, o no se relacionan afectivamente, no se relacionan sexualmente, inclusive se distancian de sus familias cuando estos no son veganos y no persiguen como la finalidad política sobre todo, o sea. Yo creo que también ahí cabe mucho lo que planteamos de las tecnologías y del contexto actualmente en el que estamos. Por ejemplo, yo como en mi investigación de tesis de posgrado, pues estoy planteando cosas parecidas, ¿no? A lo mejor no con personas
dedicadas al veganismo, pero sí, por ejemplo, a trabajadores que se dedican a la repartición, ¿no? De Uber Eats y todo eso, que son como ciclistas y que también generan sus propios principios de inclusión y de exclusión. A mí me parecía muy interesante notar cómo hasta cierto punto se creaba una categoría como de enemigos, ¿no? Como los cochistas, ¿no? Y que entonces, y que además acá mi camarada Bravo también es ciclista, entonces esta idea como el cochista como una especie como de enemigo o de antagónico. En uno de mis relatos que planteo en mi etnografía, cómo narra uno de los ciclistas, decía, bueno, es que nosotros tenemos razones para estar en bici, que son razones más importantes y más legítimas que, que los automovilistas para subirse a un auto. Entonces, en este sentido hay como también un principio de exclusión y obviamente se crea esta categoría como anómalo, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, principalmente porque, así como lo decía Gluckman, ¿no? Que a veces en momentos de la agricultura, la pesca, las relaciones sociales y las amistades se vuelven algo inherentes para la supervivencia, creo que ahora no. O sea, creo que ahora yo puedo decir y puedo mandar, no sé, a la mierda a 10 personas o a mis amigos y no importa porque tengo otro círculo, porque me adopta otra tribu. Entonces, porque yo puedo al final de cuentas pertenecer a otro grupo y ese mismo grupo me va a dar esa identidad y me va a dar ese nicho de grupo que a lo mejor mi familia no me la da, ¿no? Al final es como, la familia es como algo inherente, pero cada vez menos necesario. Entonces, por lo tanto, se crean estos relatos de, bueno, si la familia no me da esta satisfacción cultural, ética, política, que sí me la da otro grupo, entonces me voy a ir. Tal vez no es una supervivencia como los Noer, o sea, una supervivencia, vamos a decir, física o biológica, de que, o sea, si compartían los recursos con otros, morían. O sea, pero es una supervivencia un tanto simbólica, ¿no? O sea, es la supervivencia de su lucha. Entonces, por eso generan esos principios de exclusión. Por ejemplo, me pasa mucho en los grupos de Facebook en los que interactúo para hacer mi proceso como de campo, que es, o sea, me gusta rastrear las controversias entre los grupos de la comunidad vegana. Y bueno, o sea, ahí hay gente que se infiltra en los grupos y se dedica como que a postear cosas que sabe que le van a molestar a los veganos, como postear fotografías de alimentos hechos con productos de origen animal, ¿no? Entonces empieza a generar una serie de exclusiones. Los eliminan de los grupos de Facebook y demás, los van fichando, porque, o sea, lo importante es la supervivencia de su movimiento. Y no solamente pasa en los grupos de Facebook, o sea, sé que en persona, cara a cara, fuera de los grupos de Facebook también pasa mucho, porque ellos tienen espacios de formación política en donde se enseña sobre antropoespecismo, se comparten como una dieta, una parte importante de su vida es la dieta basada en plantas, pues se comparten recetas y más, o estrategias de consumo, estrategias de manejos de residuos, o sea, que va como acompañado con la vida de los veganos. Y lo que quería hacer notar en los dos ejemplos que estamos comentando es que en ningún momento estamos hablando de personas de otro sitio, de otro país, pero sin embargo se está generando una serie de extranjeros. O sea, una serie de... voy a categorizar lo que no soy yo o lo que no somos nosotros para excluirlo, ¿no? Y por eso son estas tribus modernas que comentaba Gus al principio del podcast. Porque pues generamos bajo los mismos principios tribales, así como lo comentábamos, de los Nuer, los bosquimanos, hubo un montón de grupos, que bajo principios de exclusión, con la finalidad de sobrevivir, van excluyendo para poder cohabitar y sobrevivir. Lo mismo pasa con las tribus modernas. O sea, todos estos movimientos políticos, identitarios, que pues son fácilmente identificables porque generan un otro, ¿no? O sea, ustedes nos compartirán también, o sea, qué otros movimientos de identidad política excluyen, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa aquí, no sabemos dónde nos escuchen, pero en nuestro país hay ahorita como un proceso electoral y está interesante lo que está sucediendo. O sea, hay un montón de tribus políticas y, por ejemplo, si hace cierto tipo de comentario, usa cierto lenguaje, tienes ciertas como hábitos y demás, te identifican como parte de cierto espectro político. O sea, te dicen, o sea, tonterías como si haces yoga, eres de derecha, ¿no? No te identificas con las prácticas que hace el pueblo y lo que hace el pueblo es parte de la izquierda, ¿no? Entonces, o sea, vamos generando un montón de extranjerismos y o sea, esta manera que tenemos de convivir con el otro, con
con el que no soy yo o con el que no somos nosotros. Algo que me parece interesante es un autor que se llama Roberto Espósito. Roberto Espósito trabaja los temas de la biopolítica y un concepto que él incluye en sus categorías es la categoría de inmunitas y comunitas, ¿no? Y esta idea de lo inmunitas o como inmunizar al grupo de ese mal, pero al mismo tiempo para inmunizar al grupo tiene que usar un poco de la categoría que dice detestar, ¿no? Que es un poco como la idea de las vacunas, ¿no? O sea, todos saben que como se realizan las vacunas, pues tiene una pequeña parte del virus, ¿no? O sea, tiene un virus, o sea, un elemento del virus que ya no está, digamos, activo, pero que forma parte de las vacunas. O lo mismo con los venenos, ¿no? Por ejemplo, los venenos los antídotos. Los antídotos para el veneno de serpiente, pues usan veneno de serpiente. Entonces, un poco lo que decía Roberto Espósito con esta idea de inmunitas es que un poco los grupos así se inmunizan, ¿no? Es decir, una pequeña dosis de eso que yo digo detestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en contra de una sociedad fascista, por así decirlo, o facha, pues me voy a poner tantita dosis de ese fascismo, ¿no? Decir, bueno, pero hago ciertas alegorías a la violencia, hago ciertas exclusiones, las legitimo, las racionalizo, o lo mismo en el caso de los veganos, ¿no? Que seguramente pueden identificar que este tipo de dietas pueden perjudicar o maltratar a las especies, ¿no? Y una vez una pregunta te decía, ¿no? Es decir, si los antiespecistas no ponen a ninguna especie por arriba que otra, y sin embargo el ser humano pareciera que por algunos momentos podría estar como en una escala menor, ¿no? O sea, decir, yo digo que ninguna especie es superior a otra, pero en ese mismo movimiento excluyo o incluso estigmatizo a una especie que es la especie humana. Sí, o sea... es similar a cuando se hace por una crítica al sexismo que genera el feminismo, ¿no? O sea, algún tipo de feminismo, no todos los feminismos generan principios de exclusión por sexismo, ¿no? O sea, no puedes opinar de esto porque eres hombre, ¿no? No puedes. Y algo similar pasa bueno, siendo esto que cuando una de las primeras luchas del feminismo fue abolir el sexismo como principio de manera de relacionarnos, ¿no? Y algo similar pasa, no digo solamente el veganismo, yo me imagino que, como decías tú, pues en todos los procesos identitarios, que es en el caso de los veganos voy a llevar mi anti-antropoespecismo a tal grado que a veces las prácticas de los seres humanos, la manera en que se relacionan los seres humanos no veganos son tan denigrables que no pueden ni siquiera ser considerados humanos, ¿no? O sea, así como dices tú, generan una categoría como del enemigo común. En el caso de los repartidores o los ciclistas urbanos, que son los cochistas, por ellos son los carnacas, ¿no? O sea, las personas que ingerimos algún producto de origen animal o consumimos algún producto que contenga productos de origen animal, bueno, somos considerados carnacas y somos una especie como de enemigo común. Enemigo físico, ¿no? Porque, o sea, el enemigo común es el antropoespecismo como un sistema, ¿no? Como un sistema político, algo así. Pero es algo como muy común, o sea, no sé, siento que esta idea del argumento de que es algo estructural y que es algo como un sistema que está ahí como invisible, pero que al mismo tiempo nos coacciona, pareciera como algo que está presente en todos los grupos. O sea, es decir, los grupos veganismos identificarán en un sistema un problema, igual que los grupos feministas identifican en un sistema un problema, y al mismo tiempo, no sé, por ejemplo, yo, por ejemplo, que he militado en algunas agrupaciones, ¿no? Que tienden ciertas afiliaciones políticas, pues también identifican el problema en algún grupo, ¿no? En algún sistema. Y sin embargo, tiene que haber ese enemigo físico concreto, ¿no? El burgués, el cochista, o como los que tú mencionas. Y si nos damos cuenta, o sea, es una práctica, pues, humana, y podemos decirla así, como categorizada sin el afán de menospreciarla, pues tribal. O sea, seguimos siendo tribus, ¿no? O sea, seguimos comportándonos como las tribus. Y, o sea, ahorita hemos comentado sobre movimientos y procesos identitarios políticos que pues suelen generar algo de rispidez, ¿no? Pero relajando un poco la conversación, o sea, recuerdo más o menos después del 2000 o algo así, que
estaban estas tribus urbanas que no eran pues políticamente tan intensas, tan incisivas, y era más una cuestión como estética o los emos, los rockeritos. Exactamente, iba a eso. O sea, lo que se generó cuando esos grupos surgieron y que hubo una pugna con los grupos previos, o sea, no sé, como los metaleros, los góticos, así, porque sentían que le estaban robando su identidad. Y hubo pues ese episodio graciosísimo que lo documentó TV Azteca, de cómo se querían reunir en la Glorieta de Insurgentes, porque era un lugar común donde se reunían los emos, y bueno, se querían reunir ahí a golpearnos, porque lo que estaban haciendo era defender su identidad, ¿no? Entonces, o sea, vemos también reflejado como en cosas tan mínimas y que no necesariamente son políticamente tan ríspidas, o sea, son cuestiones como de gustos, pues se genera esta noción como del extranjero. O sea, estos empezaron a tomar cosas de nosotros, las empezaron a modificar y generaron algo que no me gusta. Y bueno, la solución es, pues no sé, como la eliminación. Y por eso decía al principio del uso perverso de la cultura, que se ha utilizado la cultura, esta noción de identidad, de lo que soy, de lo que somos, y lo que no soy y no somos, para la exterminación y la eliminación del otro. Se usa pues muy tramposamente a veces este término cultura para la pues exclusión del otro. O sea, algo reciente, no tenemos que irnos a 1939, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. O sea, algo muy reciente, las caravanas migrantes, ¿no? O sea, son un montón de seres humanos que comparten un montón de cosas con nosotros porque culturalmente no somos tan distintos. Pero pues tenían una connotación, ¿no? O sea, una connotación de, pues son diferentes porque no compartimos una historia, no compartimos un territorio. Y lo único que querían hacer era hacer el proceso de paso. Y bueno, o sea, todos hemos sido testigos de cómo en las redes, pues genera algo similar a lo que pasó con los rockeros, los góticos y los metaleros contra los emos. De hecho, yo diría que, por lo que dices, pareciera el origen, con esto cosa de los góticos y los emos, como el origen de la categoría de apropiación cultural, ¿no? No sé si has escuchado esa categoría que está como muy en boga ahora, y que hablan de esta idea de apropiarse de ciertos elementos, y pues entonces pareciera que los góticos y los emos y todo eso es como fueron el inicio, y que ahora en un tiempo actual donde no hay o más bien en un tiempo actual donde a lo mejor los góticos y todo ese tipo de grupos son pues más periféricos o que no tienen tanta presencia, parecían estar sustituidos ahora por estos grupos o estas luchas identitarias que tienen cuestiones políticas. Pero aquí, por ejemplo, yo vería una gran diferencia, y que esto es lo que a mí me parece personalmente un tanto peligroso, y es precisamente el hecho de, mientras que los góticos, los rockeritos y todos ellos, pues no, o sea, más allá de alguna lucha o disputa específica en un lugar o algún espacio muy concreto, lo cierto es que no generaban problemas a nivel jurídico o a nivel de leyes. Decisiones, ¿no? Toma de decisiones, ¿no? Humanianamente, colectivamente vinculantes, ¿no? Entonces, el problema que yo veo es como los góticos estaban ahí, pero no iban a impugnar para que hubiera leyes, para que se modificara ciertas cuestiones. Y ahora pareciera que sí los hay, ¿no? Que hay como, que algunas me parece que son legítimas, pero otras que pueden generar como mucha controversia, ¿no? Como incluso en algunos países que se ha buscado modificar la carga de la prueba, en el caso de ciertas denuncias, ¿no? Donde el otro va a tener que probar que no es culpable, ¿no? Y entonces se anula parcialmente esta cuestión de la presunción de inocencia y otros, digamos, logros jurídicos que aparentemente se habían logrado y que pareciera ahora por estos demandas colectivas e identitarias se está modificando. Y el problema es, claro, pero porque su demanda es legítima, pero las otras también lo podrían ser. Entonces ahí estamos en una contradicción o algún problema que nos puede llevar a decir, esto no solamente se trata de reconocimiento, sino que se pueden crear leyes que incluso pueden perjudicar de forma injusta a otros grupos. Sí, ahorita con lo que comentabas me recuerda algo. Digo, más adelante vamos a comentar una noticia en específico, pero recordé otra noticia que vi esta semana, que era que en Rusia habían dictado formal prisión y habían dictado una sentencia de bastantes años a una mujer y un joven que al parecer eran como madre e hijo, por practicar el culto por ser testigos de Jehová, que es ilegal en Rusia, ¿no? Entonces,
O sea, en algún punto de la historia de este país hubo algo como lo que comentaba Gus. O sea, eh, se, se tomó una decisión de volver ilegal un culto, ¿no? Es una manera de creer, de pensar el mundo, ciertas prácticas que ellos tienen. No sé si lo que les molestaba a los rusos era que tocaran a su puerta no, o sea, cada fin de semana no sé exactamente qué era lo que les molestaba, pero, o sea, de verdad se volvió ilegal la práctica de este culto de los testigos de Jehová. Y derivó en la sentencia en que, pues yo pienso que injustamente se está asignando una pena que les implica la interrupción de su libertad es que era una pena así desproporcionada, no me acuerdo exactamente qué, pero era por más de 20 años mínimo, o sea, de prisión, por la práctica de este culto. Y o sea, es llevar al extremo la exclusión de si no piensas y haces como nosotros. Y en varias ocasiones yo he escuchado y he sabido que el presidente de esta nación, o sea, lo ha dicho no solo contra los testigos de Jehová, también contra los musulmanes. En este territorio estas son las prácticas y no puedes salirte de estas prácticas. Si lo practicas, estás en una condición de ilegalidad, ¿no? Entonces hacer este uso perverso del concepto, de la noción de cultura y de identidad. O sea, si no eres como nosotros, si no haces lo que nosotros, bueno, o sea, estás privado de tu libertad, ¿no? Digo, Rusia no es el único ejemplo de un país que hace esto. O sea, yo creo que en Medio Oriente son mucho más cerrados en este sentido, de si no compartes ciertas prácticas, religión y demás, puedes terminar encarcelado. Pero bueno, es un ejemplo de esto, ¿no? De llevar la exclusión a esto. Digo, no es el límite, porque creo que el límite es la exterminación, que bueno, la humanidad tiene un montón de ejemplos, que puede ser desde la exterminación física, las guerras y demás, pero también hay un montón de exterminaciones simbólicas, ¿no? Razón de ello que los judíos no paran de emigrar, o tuvieron que formar un estado-nación en el que solamente pudiera haber judíos, porque la eliminación simbólica que se dio en los muchos éxodos que ha habido de judíos, pues fue porque no eran aceptados, ¿no? Y es ahí interesante la relación que tenemos con el otro, ¿no? Sí, creo que se plantean retos de convivencia, y más ahora en nuestros tiempos, y que habría la pena tener en cuenta al otro y la diferencia un poco para modificar o tratar de dar una cuestión positiva. Emmanuel Levinas, cuando habla también de la figura del otro como aquel que nos contradice, que nos genera conflicto, busca la apertura a partir de la hospitalidad, ¿no? Y cómo a partir de la hospitalidad podemos entendernos, darle la bienvenida a un otro sin esperar nada a cambio, sin generar expectativas. Aunque esto, y también habría que reconocerlo, o sea, Levinas no deja de tener un elemento ahí religioso dentro de su propia filosofía, pero hay un problema que al final de cuentas, y si le preguntáramos a cada uno de estos grupos, que a lo mejor pareciera que los estamos como criticando, pero en realidad no es así. O sea, queremos como también buscar el entendimiento de por qué pasa esto, pero al final tienen razones legítimas. O sea, el hecho de que te digan no queremos a otras personas, hay una cierta legitimidad. Y por ejemplo, en el ejemplo que ponías de los grupos veganos, que llega gente a poner publicaciones como para joder, para tratar de molestar e increpar a las personas de ahí, pues lo que hace de alguna forma es como reafirmar el hecho de que sean cerrados. O sea, decir, si me abro tantito, viene alguien más y me ataca. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues cerrarme más, ¿no? Y entonces esto pasa también en muchas manifestaciones que buscan excluir a ciertos grupos. De decir, bueno, pues es que hemos incluido a las personas y cuando los incluimos pasa esto. Entonces, como mi experiencia me dice que cada vez que incluyo pasan cosas malas, pues me cierro más y me cierro más, ¿no? Y además, como cada vez hay menor necesidad de estar en convivencia, o al menos no depende de nuestra supervivencia como tal, pues es más fácil cerrarme, es más fácil bloquear a las personas, ignorarlas, tratar de no tomarlas en consideración, y entonces se vuelve un escenario político en donde quien tenga más músculo político, o sea, quien tenga más representatividad, va a ser quien va a poder guiar las políticas de un lado hacia el otro. Y entonces nos pone un escenario del más fuerte, o sea, de quien políticamente tenga mayor fuerza colectiva, mayor impulso, mayor auge a la hora de plantear sus demandas, pues entonces las leyes van a girar de un lado hacia otro. Y entonces eso nos pone en un escenario que me parece muy peligroso, porque
la respuesta a eso es una respuesta pendular, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si has visto este como imagen o meme que dice, no, pues la bandera tal no existía hasta que existió la otra bandera, ¿no? Y es como, claro, o sea, es lógico que si hay grupos que excluyen a los otros y ven que esos otros grupos están logrando logros políticos o éxitos en leyes, pues los otros grupos no se van a quedar igual, o sea, van a buscar sus propias banderas, sus propios símbolos, sus propios códigos para tratar de contravenir a todo eso que están viendo y que sea como un contrapeso. Y entonces ahí estamos en esa situación, ¿no? Entre el verde contra el azul, el rojo contra el amarillo, y entonces cada quien busca tener esa fuerza colectiva y política para lograr impulsar ciertas agendas de un lado hacia el otro, porque nadie se va a quedar inmune. O sea, cuando alguien ve que se moviliza y que puede incluso atentar contra tus derechos o contra tu individualidad, o incluso que atente contra tu simple horizonte de vida, entonces ahí es cuando se articulan nuevos grupos, ¿no? La tribu, la contratribu de esa tribu, para poder balancear las cosas. Sí, o sea, creo que un buen ejemplo de lo que estás mencionando ha sido esta pugna. Se ha identificado con los dos espectros, derecha e izquierda, pero es estar a favor o en contra de el derecho a decidir sobre tu cuerpo, o lo que sea también llamado ser pro vida o pro aborto, ¿no? Y entonces no hay un entendimiento, y lo que decías, o sea, de Levinas, el principio de hospitalidad, que es a la hora de ser hospitalario, es el principio de Levinas es no hacer que el otro renuncie a su condición o su identidad, a su condición de otro, para poder convivir con él, ¿no? Entonces lo que decía, o sea, el principio de pro vida por aborto es vimos cómo sucedió hace más de un año, un poquito más de un año, y como en Argentina y ahorita está pasando en México, que hay un proceso como de desentendimiento mutuo, ¿no? Digo, ambas partes tienen argumentos que son legítimos y válidos. Uno se puede identificar más con otros, con unos que con los otros, pero bueno, o sea, no está habiendo un proceso como de entendimiento, de entender al otro grupo porque desea lo que desea, y un grupo porque desea, o el otro grupo porque desea lo otro, ¿no? Y el principio de hospitalidad es o sea, recibir al otro sin la necesidad de que él renuncie a su otra edad para poder atarse a mí, ¿no? Él ponía Dario Stamsreiser, filósofo argentino, pone un ejemplo, ¿no? De que, o sea, si llega alguien a tu casa, ¿no? Y toca, y es una figura interesante, la figura de la puerta, ¿no? O sea, toca a tu puerta, y te pide algo de comer, y y tú le dices, bueno, pues me sobró esto, ¿no? O sea, no sé, tal vez tu vecino, algo así, me sobró esto. Y él te dice, bueno, no, es que no quiero lo que te sobró, o sea, quiero que me des de comer bien, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra reacción? Generalmente no va a ser una reacción hospitalaria, ¿no? Porque, o sea, la noción de la comida, o sea, el alimento es que es propia, que es tuya, y que, bueno, el otro está llegando a pedir y demás. O sea, una noción de una hospitalidad completa sería, te voy a dar lo que yo hubiera comido, ¿no? Que eso elimina el principio de otredad, porque te pongo en una condición de igualdad o similitud a mí. Y acá, o sea, es difícil como hacer convivir dos ideas que parecieran, bueno, que son contrarias, ¿no? Lo que comentaba de los pro vida y los pro aborto, pero no ha habido un espacio, o sea, yo he visto los debates que ha habido pues en diferentes espacios de América Latina, pero en específico en México, y pareciera que no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de entendimiento, y no hay posibilidad de aceptar que parte de los argumentos de un lado y parte de los argumentos de otro tienen cierta validad. Y luego qué difícil es en los sistemas democráticos hacer convivir ambas. Y que al final yo pienso que la noción de mayor hospitalidad es la noción de la postura de los grupos o los que se identifican como pro aborto. Porque no, lo que dicen, o sea, al principio es el hecho de que sea legal no te obliga a abortar, ¿no? Entonces me hace, bueno, más hospitalario decir, si tú no quieres abortar, pues no abortes. Y quien sí quiera hacerlo, pues que pueda hacerlo de manera legal, ¿no? Se me hizo un buen ejemplo para identificar este principio de hospitalidad, de que, o sea, tienes que recibir al otro sin hacerlo que renuncie a las características, a las cualidades que lo hacen ser ese otro, ¿no? Sí, yo incluso pensaba que estos grupos me parece que podrían
seguir buscando sus demandas, pero no a un nivel jurídico, sino más bien a un nivel personal. O sea, decir... una transformación cultural, algo así, ¿no? Claro, o sea, como una transformación educativa de las personas. Decir, oye, mira, yo considero que esto no es el mejor escenario, deberías reconsiderarlo, pero eso no debería quitar que existan leyes que puedas elegir o no. De hecho, ahora que es hablando de este tema, pues no se dio como el debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, no sé si lo llegaste a saber. Pero a uno. Pero está me parece como muy triste porque como que es el mejor ejemplo de cómo no debatir, ¿no? Y por un lado parecía que estaban debatiendo cosas diferentes, ¿no? Y aunque yo decía, ¿no? Ese debate es como gane quien gane, todos perdemos, ¿no? Porque por un lado Álvarez pues defiende un liberalismo demasiado ilusorio, ¿no? Esta idea de que el libre mercado se va a regular y que el Estado tiene que limitarse a simplemente cuidar la propiedad privada, ¿no? De hecho ella se identifica como minarquista, ¿no? De el Estado cuida la propiedad privada y ya está, ¿no? Pero... ¿Qué te hace pensar que una empresa no pueda llegar en algún momento a tener más poder que el Estado? Y entonces eso va a generar una desigualdad. Entonces me parece que es como algo muy ilusorio lo que plantea Álvarez. Y pues bueno, del otro lado el tipo lo único que... Ni siquiera... Este es el problema además. O sea, por ejemplo, a alguien como Laje no le interesa debatir de verdad. O sea, no está interesado en aprender o en comprender el punto de vista. O sea, él tiene un objetivo político y es hacer que la gente de ese lado... ¿no? Se posicione y se radicalice. O sea, lo que está buscando es que esa gente esté como eleve sus demandas, eleve sus intenciones políticas, igual que el otro lado, porque lo entiende como en términos de guerra, decir, es que si nosotros no damos la lucha, los otros nos van a acabar, ¿no? Y del otro lado están igual, y entonces un poco en esas como aras políticas nos estamos moviendo. Con eso terminamos nuestra sección de tabú. Ahora pasaremos a la sección llamada Mitos y Máscaras, donde hacemos recomendaciones de películas, literatura y otras artes. Esta sección toma el nombre de Mitos y Máscaras por Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés que piensa, por un lado, a los mitos como una lente en la que podemos ver y acercarnos a la forma en la que los distintos grupos humanos han entendido el mundo. Y las máscaras, a su vez, es esta conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Una conexión entre lo humano y lo no humano. Y al final el arte es eso, son mitos y máscaras que hoy en día tenemos en nuestra sociedad y que nos permiten también entender el mundo. Por decirlo de una manera más coloquial, los mitos siempre han hecho al mundo más chido, ¿no? El mundo material que estaba medio aburrido, lo han hecho más especial. Los seres humanos con los mitos, y por eso pues elegimos, después de echarnos nuestra disertación en tabú, hablar de creación artística que nos puede ayudar a ejemplificar lo que discutimos previamente. Para el día de hoy traemos dos recomendaciones bastante interesantes. Una quizás la conozcan bastante porque es un texto clásico y que es El extranjero de Albert Camus. Acá lo estuvimos leyendo, lo estuvimos revisando y parece que maneja algunos elementos bastante parecidos o que nos pueden dar mayores luces, ¿no? Esta lupa para entender un poco más lo que hemos discutido. ¿Qué te pareció el texto de Camus? Pues de entrada se entiende por qué Camus ganó un Nobel de Literatura, porque pues era muy bueno escribiendo, ¿no? En lo personal me logró transmitir la soledad extrema y el aburrimiento, el sinsentido extremo de Meursault, su protagonista. Y bueno, solamente me ayudó a entender este texto, que para mí fue introductorio a la obra de Camus. Solamente sabía como los principios de esta escuela de pensamiento, que se le vincula mucho, se le vincula con el existencialismo y la idea del absurdo de la existencia, ¿no? Entonces, pues hay que mencionar que es una novela, ¿no? O sea, él está clasificado como un filósofo, pero su texto, que es uno de los más famosos, es una novela. Y pues interesante cómo se utilizan los filósofos el arte, en este caso la literatura, para tratar de ejemplificar una idea compleja como es el absurdo de la existencia. Para quien no lo ha leído, pues vamos a spoilearles un poco. Meursault es el personaje Meursault es una persona que pareciera, o eso trata de exponernos Camus, que no tiene capacidad de sentir, ¿no? Que
totalmente diferente a lo común, ¿no? Muere su madre, conoce a una mujer de la que supuestamente después se enamora, mata a una persona, es juzgado, y ante esos eventos siempre responde de una manera peculiar, distinta a como todos responderíamos tal vez, que pareciera que él no entiende el mundo y que solamente responde de una manera un tanto como sensorial, solamente como percibiendo los acontecimientos, pero no pensando nada acerca de ese acontecimiento. Y entonces el libro está escrito de manera como de diario, en el cual es una especie de monólogo, en el que a veces se citan los diálogos que vivió el Meursault, y en el cual está contando lo que él va viviendo y lo que va sintiendo con lo que va viviendo, pero vamos a decir como sintiendo entre comillas, más bien lo que está haciendo es describiendo lo que vivió, pero siempre parece dar la sensación de que no siente mayor cosa. Sería como una figura extranjera, ¿no? Que crea un poco el spoiler, ¿no? del título que nos pone. Porque, pues, sí, efectivamente, ¿no? Tiene como una forma de entender el mundo y de reaccionar de una forma tan distinta que incluso es juzgado, ¿no? Que es como hay, bueno, aparte del juicio que está inmerso por el crimen que hace, también como una especie como de juicio moral, ¿no? De estos cuestionamientos que constantemente le hacen y que siempre les parece como extraño que no reaccione como todos deberían reaccionar a ciertas ideas o a ciertas experiencias. Sí, de hecho, en el juicio, más que juzgarlo por lo que se supone que hizo, o sea, por el hecho factual que fue el asesinato del árabe, que se supone que mata a una persona, se le juzga más por lo diferente que es. O sea, en el interrogatorio, tanto a él como a los testigos, se les pregunta por un hecho anterior, que es la muerte de su madre, ¿no? Y le cuestionan el por qué pareciera no manifestar mayor tristeza. Como si eso fuera un elemento importante para hacer un juicio sobre un hecho pues que sucedió, ¿no? El asesinato. Cuando lo que deberían de juzgar es el hecho de que pues mató a una persona, bajo qué condiciones. Lo que se le trataba de juzgar es, o sea, trataban de inculparlo diciendo, es que lo mató porque no tiene sentimientos, y no tiene sentimientos, y las pruebas son que ante tales eventos no reacciona como los demás, ¿no? Y creo que, o sea, cuando nos encontramos ante una situación de, o sea, nos enfrentamos al otro, ¿no? Hacemos algo similar, ¿no? Más allá de juzgarlo por lo que hace en ese momento, o sea, por el hecho, valga la redundancia, factual, lo juzgamos como por las preconcepciones que tenemos de esa persona. Vuelvo al fenómeno, o al hecho, lo sucedido recientemente, el año pasado, y ahorita también ha habido como intencionalidades de las caravanas migrantes, que, bueno, son, o sea, personas cruzando un territorio, caminando y demás, y digamos el tránsito, el caminar no es un delito, pero por lo que se les juzga es, pues, porque actúan, hacen, piensan, son diferentes a nosotros, ¿no? No comparten la misma historia, no comparten los mismos elementos identitarios, y nos sentimos, como lo han expresado muchas personas en las redes, en los medios y demás, invadidos, ¿no? Como si lo que estuviera pasando fuera una verdadera invasión. Y, o sea, lo único que estamos haciendo es juzgarlos. Juzgamos generalmente, o sea, no solo en este caso, también los que comentamos en Tabú, o sea, juzgamos al otro con, pues, una serie de preconcepciones, y la mayoría de estos juicios son juicios morales, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, en el texto de Camus, algo que me parece interesante y que ahora lo podemos enlazar con este tema de las caravanas, es precisamente que nos genera como conflicto esta cuestión como de la diferencia por un lado, pero también de la amenaza. Yo creo que el personaje principal del extranjero también es una amenaza a ciertos valores como, pongámoslo, hegemónicos, y que esos valores van en contra de ello, ¿no? Y no es algo, incluso se le patologiza en algún punto, ¿no? Decir que está mal o que hay una cierta pérdida de sensibilidad, y esa patologización se da precisamente por el grado de diferencia que existe. Y en el caso de las caravanas, pues pareciera que es algo también similar, ¿no? Aunque también, y eso me gustaría como aprovechar este punto para tratarlo y decir, creo que también habría que reconsiderar ese aspecto de cómo
la gente puede sentirse como amenazada y que uno de los argumentos que suele usarse es como, bueno, pero es que aquí en México no estamos tan bien como para recibir a otros, ¿no? Y entonces eso genera un conflicto porque por un lado podemos ser esta idea como súper buena onda de sí, nadie es ilegal, pero por otro lado estamos abriéndole las puertas a personas que van a estar en situación de marginalidad, de precarización, como mucha gente en México, y que eso también es el caldo de cultivo para mayor índice de desigualdad, violencia, etcétera. Aunque un poco lo que me hacía recordar algo que planteaba Slavoj Žižek en alguno de los artículos que habla sobre los migrantes, decía, más allá de pensar nadie es ilegal, tendríamos que pensar que todos lo somos y que todos en algún momento podríamos pasar a ese punto, y no solamente porque nos movamos de país, sino que mismo Žižek usa un concepto de Giorgio Agamben para ejemplificarlo, que ese es como el homo sacer, ¿no? O las vidas nudas o las vidas sacrificables. Y entonces los migrantes pues serían un ejemplo de ello, porque al no estar amparados por las leyes son más fáciles de que puedan ser víctimas de algún delito y que pues nadie responda, ¿no? Que nadie lo reclame, que nadie vaya y levante una denuncia, precisamente por esa forma de estar como una vida excretable, ¿no? Como dice Agamben. Y sin embargo, algo que pasa con los temas de precarización laboral, etcétera, también aumentan eso, ¿no? Y volviendo un poco al texto de Camus, pues pasa eso, no sé, decir, quizás el miedo sea que vean una persona tan antagónica a esos valores incapaces de reapropiarse, porque al final genera una amenaza y al final genera un antagonismo. El motivo por el que considero yo que le pone el título del extranjero, porque, o sea, yo esperaba, no sé, lo primero que pensé al ver el título del extranjero es que iba a narrar en lo que vive una persona como fuera de su país, ¿no? En un contexto con una comunidad distinta a la suya o algo así, y en ningún momento sucede. Bueno, en un punto se supone que le plantean ser transferido a París en su trabajo, y es otra de los hechos que terminan por no emocionarle, ¿no? O sea, como que le dice a su jefe como que, bueno, o sea, lo mismo que vivo aquí lo voy a vivir allá, o sea, como que no tiene sentido, no importa, ¿no? Entonces parecía no emocionarle, y yo ahí pensé que se iba a convertir en extranjero, pero en ningún momento sale de Argel, que es donde se supone que vive. Entonces en ningún momento yo, o sea, identifiqué que pudiéramos considerarlo en la noción pues más popular y extendida de ser un extranjero. Entonces creo que era, o sea, la intención de ponerle extranjero era más por la noción de extraño, o sea, era un extranjero para lo común, porque era muy extraño. Y en eso se termina convirtiendo el otro, ¿no? En un extraño. O sea, si desglosamos un poco la etimología de extraño, también tiene que ver con el prefijo extra, que es, o sea, fuera de. O sea, el extranjero, el extraño está fuera de la normalidad, ¿no? O sea, está fuera de lo convencional, fuera de lo legal, como lo comentamos ahorita. Y entonces, pues creo que el reto, y eso es algo, pues, un aporte importante de las ciencias sociales, las humanidades, y en específico pues nosotros que hacemos como una defensa de la utilidad de la antropología, que es pensarnos a nosotros mismos y pensar al otro para poder entendernos, y que en esa extrañeza que encontramos del otro, porque pues es, vamos a decirlo entre comillas, natural o inherente a la existencia, encontrar puntos de convergencia y comprendernos, ¿no? Porque en ningún punto, bueno, creo que uno de los personajes, Raimundo, uno de sus amigos, trata como de comprender a Meursault, pero pareciera como que es imposible. O sea, al grado que, bueno, Meursault termina siendo, por lo que entiendo, fusilado, ¿no? Spoiler. Sí. y bueno, un poco también creo que tiene, o sea, pensaría que esta idea de lo extraño y de lo extranjero y que no se le puede entender es precisamente eso, porque a veces cuando queremos entender a ese otro, a ese extranjero, pues lo hacemos siempre desde nuestras categorías, y es complicado hacer o tratar de ponernos en los zapatos del otro o verlo desde su propia óptica. Y quizás muchos de los problemas que hemos retratado en la primera parte de este podcast pues podrían ayudar o abonar a su resolución, no a solucionarlos como tal, pero sí a ayudar un poquito a esa resolución, tratar de entender desde dónde el otro me está hablando y darme cuenta que sus ideas no son tan descabelladas, o que lo que está defendiendo a mí me puede parecer completamente algo absurdo.
sí, o sea, algo absurdo, y sin embargo, cuando me volteo a ver a mí mismo, veo que defiendo cosas parecidas con ese... con esa radicalidad, con ese compromiso, sin entenderme que en esa misma defensa a la que yo estoy que yo estoy incapacitado de cambiar o que estoy negado a cambiar, el otro también plantea exactamente algo parecido. Los antropólogos lo que hacemos es una exploración de las categorías del otro, ¿no? De sus sistemas de clasificación, sus sistemas de significados, y bueno, algo similar pues tiene, o sea, ocurre, o la importancia del estudio de antropología es que darnos cuenta que mis categorías, mis sistemas de clasificación bajo los que me rijo, no son sino uno más dentro de un montón que existen y que son traducibles, son equiparables, y algunos pudieran parecer bueno, o sea, como que no pudieran convivir, pero, o sea, la labor, o sea, de las ciencias sociales, de las humanidades, es demostrarnos que sí, o sea, a partir de conocer que hay otros sistemas de clasificación, otras categorías, otros universos simbólicos similares al mío, que cumplen la misma función, pues puedo entender al otro. Entonces, el extranjero o el extraño, pues veo que se parece bastante a mí, solamente pues, o más bien, o sea, yo me termino convirtiendo en un extranjero, un extraño para otros. Y bueno, pasamos también, la intención es comentar, recomendar para quien no lo haya visto y para quien ya haya visto o sabido de otro tipo de contenido, pues estar abordando películas, ¿no? Que siempre es una experiencia distinta leer un libro a ver una película. Los estímulos son distintos. Y en este caso elegimos, por el tema del extranjero, pues una película reciente que ha cobrado relevancia en México, en nuestro país, que es la película de Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías de la Parra, que fue producida por la compañía multinacional Netflix, y pues fue elaborada en nuestro país, en México, y pues vamos a comentarla, porque pues el personaje principal, el protagonista, Ulises, se termina convirtiendo en un extranjero, en el sentido pues como popular en el que conocemos la palabra extranjero, pero también es interesante que toda su vida, por las pues condiciones, las características, sus características inclusive físicas, identitarias y demás, siempre estuvo transitando en esta noción de ser un extranjero para los otros, ¿no? ¿A ti qué te pareció la película de Ya no estoy aquí? Pues a mí me parece que es un buen ejemplo de lo que hemos estado tratando, porque sí, efectivamente, se pareciera que retoma esta idea como más clásica de extranjero, y sin embargo vemos cosas como muy parecidas a la que hemos visto, ¿no? Esta creación de grupos identitarios, ¿no? A partir de ciertos códigos, de cierta vestimenta, de cierta música, y que eso genera una conexión con el entorno, con las amistades, con los grupos. Y eso también permite darle sentido al mundo. O sea, eso también habría que decirlo. Las identidades y los colectivos ayudan a reducir la incertidumbre del mundo, a sabernos que somos parte de algo y hacer incluso la vida un poco menos miserable, ¿no? El hecho de estar en un lado, estar en una parte, conviviendo con más gente, nos ayuda constantemente a mejorar nuestro desarrollo con el entorno. Entonces me parece que es un elemento interesante, porque incluso cuando llega a Estados Unidos, el personaje es rechazado en varias ocasiones por su vestimenta, ¿no? Pero al mismo tiempo esa misma vestimenta le produce una especie de exotismo, y ahí podemos ver una cuestión interesante con el personaje femenino que acompaña al principal, y es precisamente que este personaje retoma elementos de él como para tratar de parecerse, trata como de imitarlo en ciertos puntos, y entonces ahí está navegando en esta cuestión entre la apropiación cultural, pero también el sincretismo, aunque yo creo, o sea, al menos a mí me parece como mucho mejor entenderlo en términos de sincretismo que de apropiación, porque la idea del sincretismo implica también un encuentro con ese otro. El personaje de Lynn es un buen ejemplo de esta conexión, de este encuentro con el otro, e incluso la hospitalidad, ¿no? Porque ella no intenta como fagocitarlo, o sea, no intenta como
convertirlo en ese otro, sino lo acepta, y al contrario, ella trata de aprender su idioma, trata de traer un traductor para aprender y lo que está diciendo, y no trata de cambiarlo, sino al contrario, ella se modifica a sí misma para dejarlo entrar, para poder convivir con él. Y eso me parece como muy interesante, ¿no? Que más allá de verlo como una apropiación, más bien yo lo vería como un espacio de apertura, ¿no? Y cuando te aperturas al otro, también dejas que el otro te, pues digamos, te afecte, ¿no? Te modifique, te transforme, y creo que el personaje de Lin es un buen ejemplo de ello. Sí, hay un diálogo que recuerdo bien, que me pareció como una buena actitud para afrontar, ¿no? El encuentro con el otro, que cuando están por ahí en la azotea, pues tratando de entenderse, ¿no? No, ni Lin ni Ulises entienden al otro porque uno no habla español, el otro no habla inglés bien. Y está tratando como de enseñarle su música, y a ella le parece como interesante y así como fascinante, pero no puede expresar lo que siente. Y Ulises le dice, bueno, como les digo, es un diálogo bonito para afrontar la angustia que nos genera el encuentro con el otro. Le dice, mira, así como tú no me agarras la onda, yo a ti tampoco, ¿no? Entonces entender que pues es un sentimiento común, ¿no? O sea, cuando te enfrentas al otro que piensa, siente de manera distinta a ti, más allá de afrontar esa angustia que nos genera la otra edad, una primera, aceptar esa angustia y hacer pues lo que hace Lin, ¿no? O sea, tratar de lo que dice Gus, no modificarlo para que se adapte a lo que soy, ¿no? Sino, y de hecho me hizo también pensar lo que pasa como en las relaciones románticas, las relaciones de pareja, que generalmente, digo, o sea, por experiencia personal y experiencias de otras personas que conozco, cuando tratas de hacer que tu pareja cambie, o no solamente la pareja, un amigo cambie su manera de ser, no sé, su manera de hablar, de pensar, de comer, para que se adapte a tu manera de hacer las cosas, generalmente pues terminan fracasando las relaciones. Y creo que, como dice Darío Stanraiver, el verdadero amor es cuando aceptas al otro en su esencia, en su naturaleza, y en su otredad, en su ¿no? otredad. Exactamente. O sea, lo dejas seguir siendo el otro y no lo tratas de adaptarlo a ser lo que tú eres, ¿no? Porque pues, o sea, genera una relación de poder y de desigualdad en la que pues bueno, o sea, el otro se tiene que adaptar a mí, y si el otro también quiere que yo me adapte a él, pues no, o sea, hay un desencuentro total, y como vemos está en todas las esferas de la vida, o sea, en la amistad, en las relaciones afectivas, en la familia, y ya a un nivel más macro, en las identidades patrióticas y demás, ¿no? En esta sección llamada Antropología trataremos de hacer recomendaciones más de índole académico, ¿no? Tratar de presentar como proyectos, papers, textos que se están como publicando, discutiendo, y algunos clásicos también. Sería empezar recomendando el texto de La expulsión de lo distinto de Byung-Chul Han, filósofo surcoreano que precisamente ha tratado este tema que hemos aquí charlado desde una visión más filosófica, y habla esta cuestión de cómo estamos expulsando al distinto, al otro, y cómo en esa expulsión pues estamos como alejándonos, generando ciertas relaciones más económicas y de ventaja. En este texto, además, Byung-Chul Han nos habla de lo que él le llama como el infierno de lo igual, donde siempre se busca destruir al diferente. Y esto nos genera también una depresión y una angustia, una cuestión de violencia hacia aquello que vemos diferente, aquello que no encaja con nuestros modelos y con nuestras formas de pensar, y que me parece que el filósofo surcoreano hace un trabajo adecuado e importante para poder tratar estos temas, ¿no? Quizás no desde un punto como lo hemos venido tratando en temas de tribus, de adaptación y de grupos. Sin embargo, sí lo hace a partir de esta cuestión del hiperconsumo, ¿no? Y entonces al final consumimos al otro, plantea Byung-Chul Han, porque nos es conveniente. Entonces decidimos relacionarnos con otra persona porque nos conviene. Decidimos juntarnos con personas que están similares a nosotros porque nos conviene, porque lo hacemos como una cuestión de consumo. Y el distinto, es decir, eso que genera algo diferente o anómalo, lo vamos a terminar por excluir
porque no tiene fines de consumo, no tiene fines económicos. Otro de los conceptos que también toca este libro es precisamente esta idea de cajas de resonancia o de cámaras de eco, donde a partir de las redes sociales estamos todo el tiempo consumiendo productos que nos dicen que el mundo es como de un color o de una forma y nosotros lo asumimos, ¿no? Podríamos pensar esta idea de, pues leo artículos que dicen que el mundo es verde, leo textos que dicen que el mundo es verde, consumo programas de televisión, videos de YouTube que dicen que el mundo es verde, comparto imágenes que dicen que el mundo es verde y todo el tiempo estoy con esta idea que el mundo es verde y entonces cuando llega alguien y me dice que no, que el mundo no es verde, que es rojo, que es azul, que es amarillo, que es violeta, nos genera ese conflicto y lo expulsamos, porque en estas cajas de resonancia que vienen acompañadas con las nuevas tecnologías, estamos más adaptados a consumir solo las cosas que nos hacen sentir plenos, y todo lo que no nos haga sentir plenos, todo lo que nos genera caos, incertidumbre, miedo, lo vamos a excluir. Y creo que esa es una parte muy importante del texto de Byung-Chul Han, entender en dónde estamos situados tecnológicamente, entender cuáles son las consecuencias de eso y qué podemos hacer para tratar de aperturarnos al otro. Si no lo hacemos, lo único que estamos haciendo es eso, exacerbando este miedo al otro, y por lo tanto, siempre que haya exclusión, como lo hemos venido platicando, su peor consecuencia es el exterminio, y por eso creo que vale la pena reflexionar sobre estos temas, y Byung-Chul Han me parece que es un autor que lo ha tratado en sus distintas obras. Otra de las recomendaciones que traemos es un paper académico, para no quedarnos solamente como en los textos más clásicos o más reconocidos, también queremos hablar como de estos artículos que se publican en distintas revistas y que a veces quedan un poco opacados, ¿no? En esta como sobreinformación que existe. Sí, también la importancia de compartir artículos es pues ver qué están haciendo nuestras y nuestros colegas. En este caso traemos un artículo publicado en una revista de la Universidad de Perú, publicado por unas compañeras y compañero nuestro y profesor nuestro, que es el Doc Ornelas, nuestra compañera y amiga Iscaí, Jimena e Israel, todos ellos de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, ellos trataron de hacer un reporte de un proceso de investigación sobre migrantes venezolanos en Mérida, Yucatán, en México, ¿no? Y su subtítulo es Generar una comunidad emocional a partir de su narrativa de sufrimiento. Tenemos aquí como condicionante de este articulillo que publicaron, que es que, bueno, una de nuestras compañeras, Isca en específico, tiene la condición de ser migrante venezolana en México. Y a partir de ahí surgió su interés de hacer etnografía de las emociones de las personas que viven en una situación o en una condición de migración, o sea, se convierten en migrantes en un país distinto al suyo. Entonces, en el artículo, que es bastante recomendable si ustedes están interesados en el tema de emociones de migración o en conjunto estos temas, migración y emociones, pues ver cómo abordan metodológicamente el tema. O sea, lo que puedo rescatar del artículo es que resaltan la importancia de hacer etnografía a la hora de abordar las emociones. ¿Y por qué etnografía? Pues por la presencia cara a cara, por la interacción directa con el informante. A partir de esta interacción directa podemos identificar gesticulaciones, mímica, toda esta expresión corporal que utilizamos a la hora de narrar los hechos, porque a veces consideran ellos las emociones no son expresadas de manera explícita en el relato. En el caso de los casos que presentan, no dicen explícitamente estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado o estoy contento, algo así, sino que a la hora de hacer el proceso de la entrevista y narrar sus sentimientos, su gesticulación, sus ademanes son los que van permitiendo al etnógrafo pues identificar estas emociones. En específico, ellos trataron, como lo dice el título, con migrantes venezolanos que radican en la ciudad de Mérida. Se reportan datos interesantes de cómo se ha incrementado el porcentaje de personas en situación de asilo político, personas en situación de migración irregular de este país de origen, como Venezuela, y que vienen a México, que ha sido el segundo país, creo que después de Colombia, que ha recibido la mayor cantidad de venezolanos. Esto a raíz, hay una causa política de exclusión, se han visto forzados y tal vez no obligados directamente por el régimen que gobierna actualmente y desde hace algunas décadas, pero se han visto forzados porque la crisis
económica, política que están padeciendo, pues no les ha permitido vivir con dignidad, ¿no? Con plenitud, y poco a poco se van historiando. Ellos reportan, son migrantes que tienen ciertas características socioeconómicas muy particulares, que tienen las posibilidades de o llegar mediante aire o mediante tierra a los países de destino, sobre todo los que salen más allá de Colombia, porque Colombia, Brasil son los países que reciben la mayor cantidad de venezolanos pues a pie. Y bueno, o sea, en México suele ser personas con cierta capacidad adquisitiva, tal vez no ricos, y que bueno, vienen a establecerse, a hacer vida en México, pero pues siempre quedan la añoranza, aparte de todo la extrañeza de llegar a una tierra distinta y demás. Entonces ellos utilizan las categorías de la tristeza, la frustración y después la solidaridad para hacer comunidad en los relatos que abordaron con sus informantes. Entonces vale la pena leerlo. Les recuerdo el título: es Migrantes venezolanos en Mérida, Yucatán, México, generar comunidad emocional a partir de la narrativa del sufrimiento. Está en la revista Peruana de Antropología, el volumen 5, el número 7, fue publicado en octubre del 2020. Y para terminar, les hablaremos en nuestra sección de feedback de algún comentario o noticia que nos haya llamado la atención. En este caso, por ser el primer capítulo y evidentemente no haber comentarios, hablaremos de una noticia que nos llamó la atención y que es una noticia bastante reciente. De hecho, es de hace 3 días, que habla de que se retira entre conatos de bronca un altar a la santa Mu-Erte, para que no nos sancionen el video, en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Que es una de las regiones en el Estado de México, en nuestro país de México, y que nos llamaba la atención precisamente porque era una imagen, ¿no? Una imagen religiosa que generaba este conflicto, y que uno de los argumentos que se decía en la noticia era precisamente que eran personas de otro lado que venían a querer poner o colocar esa imagen. De hecho decía, ¿no? Un grupo de vecinos de esta comunidad desmontaron este altar, ¿no? Porque decían que eran comerciantes que no eran residentes de la colonia. Y sin embargo, algunos decían que sí, algunos residían ahí, que es una deidad que a ellos les representan. Este hecho generó como mucha controversia en la zona. Y decían, ¿no? Dice la noticia: los inconformes indicaron que hace unos días unos comerciantes que aseguraron no pertenecer a su fraccionamiento fijaron sobre la acera el altar, sin el conocimiento de los vecinos del lugar, y al parecer en su mayoría practica la religión católica, ¿no? Dice que mencionaron que el hecho fue denunciado a la delegación, y pues los habitantes les preocupa que se den estas imágenes de culto. En la parte final de la noticia decía: durante el retiro de este altar fue necesario la presencia de elementos de la policía, porque posteriormente fueron emergiendo amenazas, ¿no? A través de las redes sociales, pues muchos vecinos de la zona opinaron que fueran parejos, que si quitaban ese altar deberían organizarse y quitar otros altares, ¿no? Y aquí lo que vemos un poco son estos conflictos que evidentemente, como lo hemos venido planteando, están como muy ligados a nuestras diferencias religiosas, culturales, sociales, que están como englobadas todas de alguna forma. Pero ya lo decía mi compañero, ¿no? Que la cuestión religiosa también puede generar este antagonismo, estas luchas culturales e identitarias, y que ahora lo vemos acá, ¿no? Para que vean que no es como simplemente una disertación fuera del mundo concreto, sino que lo vemos en situaciones específicas, como en este caso. Y habrá quien diga, pues claro, estas imágenes pueden representar cierta imagen que muchos pueden considerar riesgosa, pero por otro lado, pues también está respondiendo a una cuestión cultural. O sea, una de las cosas interesantes de la adoración a este tipo de figuras es que está muy relacionada con el contexto necropolítico que vivimos en México, ¿no? Un contexto de desigualdad donde los riesgos, la violencia está muy presente, y que pues por lo tanto el que existe una deidad a la cual tratar de permitir que se reduzca la incertidumbre de este tipo de escenarios, pues también toma sentido. Al final, en esta, como decía mi compañero Bravo al inicio, ¿no? Una mirada como más materialista nos habla de que precisamente una mirada como más infraestructural, ¿no? Estas condiciones de violencia, precariedad, pues generan ciertas superestructuras específicas, ¿no? Es decir, la religión o una adoración a una deidad
propiamente dedicada a la cuestión de la violencia o de la muerte, etcétera, pues nos genera esta situación de generarle sentido a un mundo, a un contexto que es necropolítico, ¿no? Y entre eso tiene sentido. Y sin embargo, hay otros vecinos que se niegan a esto y que pues tratan de quitar este tipo de deidades porque pensarían que estaría fomentando este tipo de actitudes o de culturas o de valores. Sí, yo lo que pude ver en esta noticia es los católicos, siendo católicos como desde la Edad Media, que siempre han tenido esta tendencia a la exclusión y la expulsión. Y digo, no es exclusivo de los católicos, es un chisillo, pero bueno, estos procesos de diferenciación y exclusión se han visto, pues bueno, sí, desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Y es, creo que un ejemplo de esta noticia de lo que no debemos hacer, ¿no? O sea, expulsar, negar la condición de derecho y de igualdad con el otro, y bueno, al grado de, inclusive, o sea, como reporta la noticia, o sea, negar y dudar pertenencia a la localidad, ¿no? O sea, me recordó un poquito a Trump, cuando negaba, bueno, ponía en duda la nacionalidad de Obama, solamente tener un fenotipo distinto, ¿no? Y insistía en que no era nacido en Estados Unidos y quería que se comprobara para que no pudiera ser presidente, algo así. Acá es igual, es inclusive negar la pertenencia, cuando lo más probable es que, pues sí, fueran residentes del lugar, y aunque no lo fueran, pues bueno, los católicos también andan siempre poniendo, aunque no sean del lugar, pues muestras físicas de su culto, ¿no? O sea, no sé, cuando hacen fiesta los católicos siempre no explotan cohetes solo para ellos, ¿no? Se explotan cohetes para todos, ¿no? Usan pirotecnia para todos y así. Y pues bueno, o sea, obviamente por una cuestión de mayoría, nos vemos obligados a ser hospitalarios con ellos. Pero bueno, todos, no deberíamos reaccionar como se reacciona a esa noticia, tratar de expulsar, excluir y pues negar, ¿no? Negar la posibilidad del otro de ser, ¿no? Sí, porque hasta cierto punto, aunque yo podría entender, ¿no? Entender las razones por lo que esa figura puede representar en ciertos barrios en México, lo cierto es que, y como lo decía, está respondiendo a un contexto específico y está respondiendo a un contexto en concreto. Creo que lo que habría que solucionar son situaciones más estructurales, más condiciones materiales muy concretas y no solamente fijarse en estos modelos culturales. Pero bueno, al final nos pareció una noticia interesante de resaltar, precisamente porque esto genera conflictos, y los conflictos no solamente están situados por que una persona directamente me ofenda, ¿no? Sino que su representación simbólica del mundo puede generar un conflicto, y en ese sentido me clausuro, me cierro, excluyo, hago una expulsión de ese distinto por miedo, por terror, por simplemente no compartir los mismos valores. Y pues en esa situación parece que estamos cada vez más al auge, y pues nos parece un tema interesante para iniciar este podcast, esta discusión. Y pues pensarnos, ¿no? O sea, igual si ustedes tienen alguna opinión, algún comentario de pues, cómo podemos mejorar estas condiciones de convivencia, cómo podemos convivir de mejor forma, ¿no? Una definición de antropología que nos gusta mucho es como, al final la antropología es este reconocimiento del otro a partir de sus relatos, pero que busquen también formas dignas de convivencia humana, ¿no? Y estas formas dignas de convivencia humana pues tiene que ver con hacernos responsables también de lo que estamos pasando, de los discursos que estamos fomentando, y no solamente irnos por la fácil, ¿no? Decir, es que esto no es verdadero tal o no es verdadero tal cosa, ¿no? Sino más bien entender por qué se está surgiendo ese tipo de discursos, por qué están fomentándose ahora mismo y cuáles son los riesgos de no advertir de ellos, de no cuestionarlos o de no incluso revisar nuestras propias categorías. Sí, pues gracias por habernos escuchado, por acompañarnos, y esperemos que nos estemos acompañando seguido y que los temas que estemos presentando pues resulten relevantes, interesantes, y pues que logremos el cometido, que es influir en ustedes, y también que ustedes influyan en nosotros a través de sus comentarios y su retroalimentación para ir enriqueciendo los próximos capítulos. Hasta la próxima.